Muy buenos días, Dios me los bendiga a todos. ¿Cómo está el pueblo de Dios hoy? ¿Estamos bien? ¿Estamos listos para recibir la palabra? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar un segundito. Padre, bendecimos tu nombre esta mañana, te exaltamos y te glorificamos. Venimos ante tu presencia con sed de tu palabra, Señor, porque reconocemos que tu palabra es vida, tu palabra es luz en un mundo de oscuridad. Bendícenos con tu presencia, abre nuestro entendimiento, te pedimos humildemente. También te pido yo, Señor, que seas tú hablando a través de mi boca, que nada que no sea de acuerdo a tu voluntad llegue a tus ovejas y ni llegue a mí, a mi mente tampoco, Señor. Te damos gracias esta mañana y oramos en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Podemos sentarnos. Habíamos estado hablando acerca de Tesalonicenses, la primera carta de Tesalonicenses de Pablo a la iglesia en Tesalónica. Vamos a continuar hoy con los versículos que empiezan en el capítulo 2:9 al 2:20. Vamos a terminar esta primera fase que se llama por título Gratitud por la Iglesia, gratitud por la Iglesia. Vamos a hablar un poquito del principio para aquellos que no estuvieron aquí, recordando que en el segundo viaje de Pablo, ¿verdad? Él fue de Asia a Europa y en Europa fundó 4 iglesias. La primera iglesia fue Filipos, la segunda Tesalónica, la tercera fue Berea y la cuarta fue Corinto. Entonces esta carta es acerca de la iglesia de Tesalónica. Habíamos hablado todo lo que dijimos de Tesalónica, aquellos que se acuerdan, y continuamos con el estudio. Ahora bien, vamos a echar para atrás por lo menos un versículo para recordarnos por lo menos un versículo de lo que hablamos la última vez. Y vamos a 1 Tesalónica 2:9 al 10, que dice así: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Bueno, aquí Pablo está hablando básicamente que ellos trabajaron en las actividades que normalmente ellos se ganaban el pan. En el caso de Pablo trabajaba en la fabricación de tiendas de campaña que se usaban mucho, trabajaba con cuero, ¿verdad? Y ellos hacían eso de noche y de día para no ser cargos económicos sobre la nueva iglesia, muchos de los cuales eran personas que no conocían al Señor y que muchas veces tenían mucha desconfianza de personas que venían de tan lejos a traer mensajes totalmente nuevos. Entonces continuamos y vemos que estos misioneros, a pesar de haber venido de tan lejos, a pesar de haber venido de tierras diferentes, a pesar de haber sufrido tanto, a pesar de que probablemente he predicado, y quizás usted me pueda ayudar en esto, pastor, en un lenguaje diferente que el de ellos, pero fueron a otro continente, tienen que haber hablado otro idioma. No tenían donde trabajar, no tenían donde comer, no tenían donde dormir, y todo eso lo hicieron para el beneficio y la bendición de la congregación. Entonces ellos trabajaban para sostenerse y para no ser carga de la nueva iglesia. Pero Dios, que es tan grandioso, siempre provee. Y resulta ser que la iglesia que ellos formaron en Filipos le mandaba dinero a ellos regularmente, cosa que es correcta y merecido, porque piense que usted pronto va a Italia o a Francia, no sabes el idioma, no conoces a nadie, porque eres un misionero, tienes que buscarte un trabajo. ¿Cuán fácil es buscarse un trabajo en un lugar que no tienes conexiones ninguna? Entonces es importante darse cuenta del gran sacrificio de estos hombres, pero Dios los bendice, le consiguió trabajo, y como es digno de un hombre de Dios recibir compensación por su trabajo, también se le daba dinero de allá. Obrero de Dios debe ser compensado. Estas personas trabajaban
al 100% para el Señor, habían sacrificado su vida entera para el Señor. Pablo era una persona que tenía una posición privilegiada y él dejó todo eso para predicar el Evangelio. Pero Dios bendice a aquel que lo honra, a aquel que le sirve. Nunca olvidemos eso. No hay negocio más redondo, y no lo digo en términos de dinero, que servirle al Señor. Porque Él te va a dar en recompensa cosas que el dinero no puede cambiar, no puede comprar. Tenemos que entender eso. Continuamos, 1 Tesalonicenses 2:11 al 12, que dice así: así como también sabéis que de modo que como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que estuvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Okay. Este es un versículo bastante cargado. ¿Qué está diciendo Pablo? No solamente le predicamos el Evangelio a ustedes, sino que nos dedicamos a corregirlos, a enseñarles cómo vivir una vida cristiana. Porque no solamente conocer la palabra, sino vivir la palabra. Si conoces la palabra y no vives la palabra, te estás engañando. Dice Pablo, como aquel que mira un espejo, ve su propia imagen y se engaña. Entonces, es vivir la palabra. Y Pablo les enseñó a ellos cómo vivir como un cristiano verdadero. Ahora, me imagino que en ese momento tuvo que haber corregido a muchas personas, porque estas gentes vivían unas vidas totalmente paganas, con corrupción moral, corrupción sexual, todo tipo de problemas tenían. Y eso no va con el camino con Dios. Tú no debes encontrar un cristiano en una cárcel por problemas sociales. Puedes encontrar un cristiano en una cárcel por predicar el Evangelio, como muchos de ellos terminaron en las cárceles. Pero no porque asaltó un banco, no porque le dio una golpiza a la esposa o entró en una pelea con alguien en la calle y lo arrestaron. Eso no es digno de un cristiano. Yo he oído hermanas cristianas que han sido echadas de tiendas por predicar el Evangelio cuando le han dicho que no haga eso. Sí, usted tiene que predicar el Evangelio, pero si a usted un dueño de tienda le dice, no quiero que lo hagas aquí más, uno tiene que respetar. No es un lugar público, no es la calle. Entonces tenemos que darnos cuenta que tenemos el mandato de predicar, y es un mandato, predicar el Evangelio, pero que tenemos que regirnos por las autoridades locales en las cosas que son correctas. Tesalonicenses 2:13, 1 Tesalonicenses 2:13, que dice así: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de vosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Esto es importante que entendamos. Ustedes han oído muchas personas que dicen, yo leo la Biblia y no entiendo nada. Usted lo va a oír de nuevo y de nuevo. Tiene una razón de ser. La Biblia es un libro vivo. No es un libro de historias cualquiera, es un libro vivo. Igual que Jesucristo está vivo. Vamos a ver el por qué. Ahora bien, tenemos que entender que Jesucristo y la palabra de Dios son uno. Es más, que uno de los títulos, nombres de Jesús es la palabra. Entonces, Jesús y su palabra son uno. Usted no puede decir, bueno, yo solo creo lo que dice la Biblia que dijo Jesús, porque en esencia Jesús dijo todo lo que está en la Biblia, empezando en Génesis, terminando con Apocalipsis. Y usted como cristiano tiene que creer en su corazón por fe, porque todo esto se trata de fe, de fe. Ahora bien, Jesucristo y su palabra son uno. El que acepta la palabra de Dios acepta a Cristo y la palabra actúa en él. ¿Y esto es algo que es natural? No, es sobrenatural. Usted puede leer cualquier libro que crea, y ese libro no va a actuar sobre usted, no va a cambiar su vida. La palabra de Dios, cuando usted la cree, puede cambiar tu vida, porque es un libro vivo, es un libro vivo. Ahora, igual que el que acepta la palabra de Dios, acepta a Cristo, la misma manera, el que no acepta la palabra de Dios está rechazando a Cristo.
Eso es blanco y negro. Y cuando digo la palabra, digo toda la palabra. No podemos escoger el versículo que no nos gusta. Y en la Biblia siempre hay uno que no nos gusta. A muchas personas no les gusta el lío de diezmar. Pero lo dice la palabra, que el diezmo pertenece a Dios. Y los pastores no les gusta predicar esto, porque no quieren que la congregación crea que él está predicando eso para que le den dinero a él. Yo no recibo salario ninguno por predicar esto. Porque el corazón de un cristiano se mide por su chequera. Repito, el termómetro de la temperatura del cristiano lo ves en su chequera. ¿Cuál es el cheque que más frecuentemente tú ves en tu chequera? Ahí está tu corazón. Ahí está tu corazón. Ahora, Dios no te pide que des todo, no lo pide, un 10%. ¿Qué es un 10%? Nada. ¿Cuánto le das al gobierno? Probablemente como un 60%. Y si no lo das, vas a la cárcel o te quitan tus propiedades. Entonces, Dios no te amenaza, simplemente tienes que dar cuenta que la palabra de Dios y Jesús son uno. Y que para que la palabra de Dios pueda cambiar tu vida, tú tienes que creer en la palabra y creer en Jesús. Es imprescindible. No ocurre nada en tu vida si tú no crees. No ocurre nada en tu vida si tú no crees. Ahora bien, un verdadero cristiano, ¿y por qué digo un verdadero cristiano? Yo he oído tantas veces oír personas, mi familia entera es cristiana. Ok. Simplemente porque una persona vaya a la iglesia, eso no te hace cristiano. Si tú no vives de acuerdo a la palabra de Cristo, la palabra de Dios, no eres cristiano. Simplemente porque tú sirves en la iglesia, no eres cristiano. Simplemente porque tú diezmes y des todo tu dinero a los pobres y a la iglesia, no te hace cristiano. Te hace cristiano obedecer al Padre, ser hijo. ¿Quiénes son los hijos? Los que obedecen al Padre, dice el Señor. Entonces, tenemos que darnos cuenta, un concepto muy fácil. Los hijos del vecino, de la esquina, ¿te obedecen a ti? No, no te obedecen a ti, porque tú no eres su padre. Tus hijos se supone que te obedezcan a ti. Es blanco y negro. Igual, si eres hijo del Padre, porque todos somos criaturas del Padre, pero no todos somos hijos del Padre. Los hijos obedecen al Padre, blanco y negro. ¿Obedecemos todos 100%? No, porque somos pecadores. Pero a medida que pasan los años, tu vida tiene que ir cambiando. Tienes que ir en el proceso de, ¿cómo le dicen? ¿Alguien? Ayúdame, ¿cómo dice la palabra? En el proceso en que estamos. Santificación. O sea, que con el tiempo te va a crecer una argolla aquí arriba que es luminosa, es lo que significa ser santo. No, apartado de lo mal, apartado por Dios para lo bueno. Ese es el cristiano. Tienes que repudiar lo malo, estar atraído por lo bueno. Entonces, un verdadero cristiano cree en la palabra de Dios. ¿Qué parte de la palabra de Dios? Toda. ¿Entiendes toda la palabra de Dios? Quizás no. Hay cosas que yo no entiendo. ¿Y qué es lo que yo creo? Que mi mente no llega, que mi mente es limitada. Y definitivamente mi mente es limitada comparada con la mente de Dios. Entonces, las cosas que yo no entiendo, yo sé que un día el Señor quizás me la va a explicar, o con el tiempo y mi camino con el Señor, el estudio de la palabra, mi vida de oración, la voy a entender. Osvaldo, hay algo muy importante, dice, el que cree en la palabra de Dios. Creer también se puede, es un sinónimo de confianza. Por ejemplo, puede ser que yo no entienda a Dios, pero yo confío en Dios. Exacto. O sea, yo tengo que creer todo lo que Dios dice, aunque mi mente no lo entienda. Exacto. Porque Dios es un ser perfecto, bueno y completo. Entonces, esa palabra creer también encierra confianza. Confianza. O sea, cuando yo confío en Dios, es como, como el niño pequeñito. Quizás no entienda lo que el papá le dice que es peligro. Pues dice, bueno, si mi papá me dice eso, yo voy a confiar. Exacto. Entonces, porque hay personas que ahora están cuestionando la palabra de Dios. Sí. ¿Por qué? Porque no la entienden, entonces empiezan a cuestionarla, a decir que ese no es lo que el Señor quiso decir, que quiso decir esto, que yo puedo hacer esto. No. La palabra de Dios es palabra de Dios y no yo puedo hacer con ella nada. Tengo que aceptarla o rechazarla. Pero creer la palabra de Dios es confiar en Dios, aunque no entienda algunas cosas de las que están en la palabra o de las que pasen en mi vida. Porque creer también es confiar. Esa es la cosa. Yo tengo que confiar en Dios porque creo en Dios. Exacto. Y algo para entender. Creer y confiar no es un sentimiento, es una decisión.
Es una decisión. Si usted hace la decisión de creer en Dios, la palabra de Dios se le va a convertir en vida. Ustedes vinieron hoy, se sentaron en ese asiento, bum, bum, se sentaron de pronto. Ustedes no vieron, será hecho en China, cómo están las soldaduras. Ustedes confiaron que esa silla los iba a aguantar. Fue una decisión. Es igual. Cada uno de nosotros tenemos que hacer en nuestra vida una decisión de confiar en la palabra de Dios y creer en la palabra de Dios. Y cuando hacemos eso, tu vida cambia. Si no haces eso, tu vida nunca va a cambiar. Entonces, el verdadero cristiano cree en la palabra de Dios. Primero, el verdadero cristiano ama la palabra de Dios. Porque cuando la palabra de Dios se empieza a revelar, tú ves la luz. Tú dices, wow, ¿qué es esto? Wow, por eso yo en mi vida cometí tal y tal error. Ahora entiendo por qué me salió mal. Ahora entiendo. Y se va iluminando tu vida. Y puedes ver cosas como cuando a veces aquellos que trabajan en el patio y usan espejuelos, trabajas con tu espejuelo y entras a la casa y están todos sucios de tierra, sucios de paja, sucios de todo, y no ves bien. Y cuando lo limpias dices, wow, qué lindo se ve todo. Es igual, igualito. La palabra de Dios se te revela cuando amas la palabra de Dios. Todo verdadero cristiano tiene que amar lo que Dios ama. Amar lo que Dios ama. Amar la justicia, amar la verdad, amar la palabra, amar al hermano. Amar aún al hermano que te cae grueso. Eso es lo que dice el Señor. Porque es muy fácil amar a aquellos que son amables. Pero en toda congregación hay personas que no son amables. Y a veces nosotros no somos amables para otros. Entonces resulta bidireccional. Entonces tenemos que amar. Osvaldo, eso me gusta mucho. O sea, ama lo que Dios ama. El Señor nos enseñó o nos pidió que amáramos a los enemigos. Así que si Él nos pidió que yo amara a los enemigos, es porque Él también los ama. Exacto. Porque hay quienes dicen, no, Dios no ama al pecador. No, Dios sí lo ama. Porque si Dios me dice a mí que yo tengo que amar a mi enemigo, es porque Él también lo ama. Exacto. No quiere decir que Él comparte con el enemigo o aprueba el enemigo, pero lo ama. Por ejemplo, yo amo a mis familiares que son inconversos, que hacen cosas indebidas, pero los amo porque son mi familia. Pero los amo también porque Dios también los ama. O sea, amar lo que Dios ama quiere decir, bueno, hay que tener mucho cuidado. Por decir, yo hago una excepción popular, no amo a este o amo al otro. No, Dios ama a todos. Entonces me enseña que aún a mis enemigos, eso está en el Sermón del Monte, no me he llegado ahí, tengo que amarlo. Así que no sé cómo nos las vamos a arreglar. Pero yo tengo que orar, Señor, permite que yo pueda amar lo que tú amas. Y si tú amas a los enemigos, yo tengo que amar a los enemigos. Entonces quizás no ore por ellos. Algunos dirán, bueno, pero tienes que amarlo. Exacto. Entonces, en términos prácticos para la vida de nosotros, ¿qué significa amar al enemigo? Amar al enemigo es renunciar a todo intento de vengarte, de hacerle ningún tipo de daño, aun cuando te están haciendo el daño. Amar al enemigo a veces significa separarte de personas que te hacen daño, porque por amor a ellos, tú te separas, porque en cada uno de nosotros hay un ser humano que a veces tiene límites, y para que nunca llegues al límite ese, tú por amor te separas. Amar al enemigo significa nunca hablar mal de ellos, y amar al enemigo significa que ese enemigo hoy en día puede ser mañana un hermano en Cristo. Y orar por ellos, interceder por ellos, Señor, tócalo. Ok, no hacer como hay personas que dicen, Señor, llévatelo, yo te lo mando. No, eso no está correcto. Está pagado el sello. No, orar por ellos, porque un día, cuando tú eres una persona indeseable, Dios tuvo a alguien que oró por ti. Y hoy quizás ves la luz porque alguien oró por ti. Un verdadero cristiano aborrece lo que Dios aborrece. Aborrece la injusticia, aborrece el derrame de ¿qué? De sangre inocente, como es el aborto. Un cristiano no puede estar de acuerdo con el aborto. Un cristiano no puede estar de acuerdo con el adulterio, con la fornicación, con la homosexualidad. No quiere decir que vamos a poner en una cruz a esas personas. No, porque todos hemos pecado de una forma u otra. Los ladrones, los borrachos. He visto tanta gente hacer chistes cristianos de borrachos y de drogadictos. Son personas atadas
por Satanás, que merecen nuestra misericordia y nuestras oraciones, no que nos burlemos de ellos. No es justo, no está bien, no es digno de una persona que se llama hijo de Dios. Continuamos con 1 Tesalonicenses 2, 14 al 15, que dice así: porque vosotros, hermanos, venisteis a ser imitadores de las iglesias en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesucristo y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, de nuevo, ¿verdad? El nacido de nuevo imita a quien lo discipuló, el cual imita a Cristo. Eso es lo que Pablo enseña. Imítenme a mí, decía Pablo, imítenme a mí. Entonces tenemos que darnos cuenta que todo lo que hacemos en la vida es por imitación. Tú aprendes a caminar. ¿Por qué no caminamos en 4 patas? Porque el ser humano camina en 2 patas, 2 pies, ¿verdad? Entonces los niños imitan a mamá y a papá. Todo nuestro acento lo aprendemos, nuestra forma de hablar lo aprendemos, todo es imitado. También el camino del cristiano es imitar ¿a quién? A los pastores. ¿En qué? En la manera que ellos imitan a Cristo. Porque no hay hombre de Dios y mujer de Dios perfecta, pero hay cosas buenas, tenemos que imitar lo bueno. Entonces, si realmente imitas a Cristo, sin dudas vas a ser afligido por el mundo. Cuando imites a Cristo vas a ser afligido por el mundo, no hay duda. En el trabajo te van a criticar. Cuando tú te separes de un chiste de doble sentido, un chiste racista, ¿verdad? Te van a decir, ahí va el santo, ahí va Santo Tomás, o sea el nombre que sea tuyo. Y ponte eso como una corona, gloria a Dios. No te lo tienes que decir, pero qué bueno que tenemos esa santidad, que ya no queremos oír esas cosas. Y no debemos oír esas cosas, no debemos. 1 Tesalonicenses 2:16. Impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Es un poquito difícil de entender esta. Vamos a leerla un poquito en un sistema diferente. Ahora bien, tenemos que entender, siempre habrá aquel que se oponga a la obra de Dios. Tristemente muchas veces estas personas son familiares nuestros. Y tienes que contar que eso va a venir. Si tú vienes a los pies del Señor, va a haber oposición. Al mundo no le gusta tu nuevo modo de vida. A Satanás no le gusta tu nuevo modo de vida. Y va a hacer lo que pueda para tratar de destruirte y hacerte daño. Ahora bien, Satanás es más fuerte el que está en mí, ¿verdad? No, más fuerte es el que está en mí que aquel que está en el mundo. Y si tú vives bajo la sombrilla protectora, ¿qué es la sombrilla protectora? La voluntad de Dios. Si tú vives tu vida bajo la voluntad de Dios, Satanás solo se puede tocar si Cristo se lo permite, si Dios se lo permite. Punto y aparte. Entonces tenemos que entender eso. ¿Y qué dijo Jesús acerca de eso? Bueno, vamos a ver algo antes de eso. Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicción. Aflicción, todo tipo de aflicción vamos a tener en el mundo. La tuvo Él, si la tuvo Él, la vamos a tener nosotros. O sea, tenemos que preguntarnos por qué razón los judíos de aquella época odiaban tanto a los cristianos. Porque era un odio, los querían muertos. Okay. Razón número 1, la religión judía había sido declarada legal por los romanos, ¿verdad? En ese tiempo el cristiano era visto como una secta romana, una secta cristiana, una secta del judaísmo. Entonces, ¿qué significa esto? Ellos temían que las represalias y la persecución que los romanos tenían sobre los cristianos iba a ir atrás de ellos después. Esa es una razón. Razón número 2. Los líderes judíos pensaban que Jesucristo era un falso profeta y tenían miedo que lo que los seguidores de Jesucristo estaban predicando era falso también. Ellos tenían miedo. ¿Y por qué
Ellos creían que Jesucristo era un falso profeta. Hoy en día hay muchas personas que creen que Jesucristo es un falso profeta, porque su corazón estaba mal. Su corazón estaba mal simplemente. Nunca abrieron el corazón a Jesucristo. Más que Jesucristo, ¿qué le dijo? ¿Ustedes quiénes son? No son hijos de mi Padre. ¿De quién le decía que eran hijos? A los fariseos y a los hijos del diablo son ustedes. Muchos de nosotros, incluyéndome a mí, yo era hijo del diablo antes de venir a los pies del Señor. Es blanco y negro. O estás conmigo o estás contra mí, dice el Señor en su palabra. Número 3, temían que si muchos judíos eran convencidos, ellos iban a perder su poder político. Ellos tenían tremendo poder político ante los ocupadores, los romanos. Ellos temían eso, temían que los cristianos iban a tomar esa posición política que ellos tenían. Y ellos no estaban dispuestos a ceder eso. Ellos estaban orgullosos de su condición como hijo preferido del Señor, como pueblo de Dios. Ellos tenían un orgullo grandísimo sobre eso. Y no les gustaba el hecho que los cristianos aceptaban a cualquier persona que entregara su corazón, a los chinos, a los indios, a los africanos, a quien sea. Porque en el cristianismo no hay racismo. En el cristianismo no hay nacionalidad. ¿Okay? Yo soy de Cristo, yo no soy cubano. Sí, yo nací en Cuba, pero ahora yo soy de Cristo. Entonces, esa es otra cosa que tenemos que cuidarnos. Somos una iglesia multinacional. Tenemos que tener respeto por todas las nacionalidades, porque somos multinacional. Y es lo que Cristo quiere. Es lo que Cristo quiere. No sé si tienen comentarios o preguntas hasta ahora. Bueno, hay algo que tenemos que entender. Dios, bueno, en este caso Cristo, que es el Mesías, el que Dios envió, puede cambiar cualquier vida y cualquier corazón. O sea, por lo tanto, Dios Amén. no hace acepción de personas. Exacto. Y entonces nosotros tampoco podemos hacerlo. Exacto. Tristemente, hay creyentes que hacen acepción de personas. Ahora yo pregunto, si tú haces acepción de personas, te has preguntado, ¿Dios la hace? No. No. Entonces Dios acepta a todos. Entonces, como usted decía, de cualquier nacionalidad, no importa tu costumbre, no importa tu creencia, si te arrepientes, Dios te acepta. Si te arrepientes verdaderamente, te conviertes en hijo de Dios. Exacto, ahí está la clave. Arrepiente verdaderamente y cree en Jesucristo. Arrepiente verdaderamente y cree en Jesucristo. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Si no hay perdón de Dios, no eres hijo. Juan 16:33. Vamos a Juan 16:33. Podemos buscarlo en sus Biblias. Me pueden decir amén cuando lo tengamos. Ya lo dijimos, pero lo vamos a repetir, porque es importante que lo entendamos. Muchas personas vienen a los pies de Jesucristo, vienen a la iglesia, reciben el mensaje que es muy bonito, salen todos llenos de energía y van al mundo y van a la casa y le dicen al esposo, a la esposa o al padre, acepté a Jesucristo hoy. Y le echan un jarro de agua fría y la vida se les vira al revés. Y lo que quieren es volver a lo que eran. Y muchos lo hacen porque realmente no tenían raíces. Jesucristo dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ok, vas a tener aflicción. No te preocupes, resiste. Él está contigo. A través de la aflicción, Él está contigo. A través de los problemas, Él está contigo. A través de las vicisitudes, de las críticas, a través de tu pelea contra el pecado, porque el pecado es algo que cada uno de nosotros tenemos que dejar. Cristo no te va a quitar el alcoholismo. Cristo no te va a quitar la adicción a las drogas. Tú tienes que dejarlas y separarte de ese tipo de vida. Cualquier tipo que sea tu pecado, porque todos los tenemos. Todos venimos del mundo sucios. Todos venimos sucios. Ahora vamos a empezar la segunda clase. Estamos un poco atrasados para la segunda clase, pero estamos haciendo esto al paso. La segunda clase se denomina preocupación por la iglesia. De aquí vemos en adelante que Pablo empieza, aunque ya lo he demostrado, preocupación por la iglesia. Todo hombre de Dios tiene que estar preocupado por su iglesia. ¿Y cuál debe ser nuestra preocupación? Que nuestra iglesia crezca con almas convertidas.
Los números no son importantes. La conversión es indispensable. Ustedes ven iglesias que están repletas y son estadios. Gloria a Dios si son convertidos. Gloria a Dios. Porque lo importante es la conversión. Y personas que han rendido su voluntad a Cristo y han cambiado. Los números son buenos, pero no son indispensables. Entonces, preocupación por la iglesia. Estamos de nuevo en Tesalonicenses, capítulo 12, 17 en adelante. Y continuamos. Primera de Tesalonicenses 2, 17 al 18, que lee así. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Para que entendamos el sentir de Pablo, Pablo se había enamorado de la iglesia de Tesalónica, de los hermanos de Tesalónica, que son la iglesia. Él había sido tocado por la obra maravillosa de conversión que Dios había hecho en esa iglesia. Y los amaba con un amor especial, como un hijo es amado por un padre. Entonces, eso es lo que estaba ocurriendo. Y él ansiaba ir a verlos de nuevo, estar con ellos, abrazarlos, compartir, ver su progreso, responder preguntas que ellos puedan tener, pero no le fue posible. La Biblia no nos dice cuál fue el estorbo de Satanás, pero puede haber sido enfermedad, puede haber sido persecución, puede haber sido monetario, porque tenemos que darnos cuenta que donde Pablo estaba, era como una distancia como el doble o el triple de aquí a Naples, era lejos, y viajar en aquella época no era comprar un ticket para Greyhound y montarte en un bus, no era fácil, nada era fácil. Vemos el gran mérito que tenían estos misioneros. Dice así, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona que me gloríe? ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Vamos a leer eso en otra manera. Nueva traducción viviente que dice así. Después de todo, ¿qué es lo que nos da esperanza y alegría? ¿Y cuál será nuestra orgullosa recompensa y corona al estar delante del Señor Jesús cuando Él regrese? Son ustedes. Sí, ustedes son nuestro orgullo y nuestra alegría. Él amaba a esa iglesia por el gran cambio en el cual Él había sido instrumento de Dios. Recordemos que nosotros no cambiamos nada. Somos instrumentos de Dios y del Espíritu Santo, que es quien convence. Ahora, Dios usa seres humanos para convencer a otros. Entonces, ¿qué se refiere Pablo aquí? La conversión y cambio de vida. Pablo alude que un día ante Cristo las almas arrancadas del reino de las tinieblas y que ahora pertenecen a Cristo serán galardón de quien Dios usó como instrumentos para predicarle el Evangelio. Las personas que a través de usted, entre paréntesis, se salvan, van a ser galardones que usted va a recibir cuando vaya al cielo. Qué lindo, ¿verdad? Que nuestro trabajo va a llevar recompensa y la vamos a recibir en el cielo. Entonces, no hay un hecho bueno ante el Señor que Él no lo vea. Dice la palabra que aun quien enciende y apaga las luces en el templo, Él lo ve. Él lo ve y recibe recompensa. Primera de Tesalonicenses 3:12. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿No? Dice, bueno, hay que aclarar ahí en la recompensa. El Señor dijo, el que diera un vaso de agua a uno de estos, a los que predican la palabra, no será olvidado en su recompensa. Un vaso de agua. Un vaso de agua. Ahora, ¿qué no será bendecirlos económicamente? ¿Qué no será ofrecer nuestro hogar? ¿Qué no será ayudarlos? Y el Señor estaba pensando, hay gente que no dan el vaso de agua, les cuesta trabajo dar un vaso de agua al que está sediento, no se lo da. Entonces Dios, como mira el corazón, a veces usted necesita más un vaso de agua que $1,000, porque si usted está en el desierto y tiene su bolsillo con $5,000, ¿qué hace? Usted lo que necesita es un vaso de agua y usted le regala los $5,000, porque si no se muere, justo. Exacto. Entonces es el valor y la acción de la persona que lo da. Exacto. Recordando que el reino de Dios es un reino inverso. Es un reino inverso. Hay una canción muy linda acerca de eso.
Y es un reino inverso. ¿Por qué? Porque para ser levantado en el reino tienes que servir. ¿Ok? Para recibir tienes que dar. Es al revés que el mundo. En el mundo queremos todo lo que tenemos guardarlo y no queremos dar. Ahora, cuando des, como dice el Señor, tenemos que tener cuidado a quién damos, porque no podemos echar las perlas, como dijo el Señor, a los cerdos. Y eso es una palabra bien fuerte, pero lo dijo Cristo. Si usted tiene un problema con eso, hable con Él, no hable conmigo, como dice el pastor muy sabiamente. Primera de Tesalonicenses 3, 1 al 2, que dice así: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Cristo y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Ok. No pudiendo soportarlo más. Ya él no aguantaba más, él estaba desesperado por ver a sus amados hermanos en Cristo nuevo en Tesalónica, pero no pudo. Durante su estancia en Atenas y después del fracaso de múltiples intentos de revisitar a Tesalónica, Pablo decide mandar a Timoteo como su representante para contrarrestar el ataque del enemigo. Es una decisión, no tuvo más remedio, pero él sabía que Timoteo podía, por alguna razón que no explica la Biblia, pero él no podía. Quizás su presencia allí era indispensable en donde él estaba, en Atenas, en ese momento. Ahora bien, tenemos que entender algo, lo que ocurrió. Vemos aquí el mapa de lo mismo. Vemos aquí a Filipo, ¿verdad? Está roto ahí arriba, no se ve. Aquí está Filipo, ¿verdad? Ellos formaron la iglesia en Filipo. Inmediatamente después que la formaron, meses después, ¡boom!, fueron a Tesalónica huyendo de Filipo. ¿Por qué huyeron de Filipo? Huyeron de Filipo simplemente porque lo estaban persiguiendo para matarlos. ¿Ok? Entonces él va para Tesalónica y fue a esconderse. ¿Se fue a Tesalónica a esconderse? No, se fue a una sinagoga a predicar el Evangelio inmediatamente. Pablo era un guerrero. Por eso Dios lo usó. Pero ¿qué pasó? Los hermanos, los diablos, mejor dicho, los judíos, que los debemos orar por ellos, pero en aquel momento eran diablos, oyeron que Pablo ahora estaba en Tesalónica y se fueron a Tesalónica a perseguir y hacerle la vida imposible de nuevo a Pablo en Tesalónica. Y en Tesalónica entonces los hermanos nuevos de Tesalónica arrastraron a Pablo y lo sacaron para salvarle la vida y se lo llevaron a Atenas. ¿Verdad? Entonces, este proceso ocurría casi en todos los lugares donde iban, no eran recibidos bien. Quien recibía la palabra creía, era convertido y amaba al hermano Pablo. Los demás, ese no era el caso. La visita de Timoteo en el ambiente hostil de Tesalónica, había muchas personas, ¿verdad?, en Tesalónica que odiaban lo que Pablo estaba haciendo. Los paganos, mundanos, gentiles, no les gustaba lo que estaba diciendo, porque decían que ellos estaban en pecado. Los judíos no les gustaban porque estaban predicando a Jesucristo. Entonces, esta iglesia tenía un montón de razones por las cuales tenían razones para decaer, ¿verdad?, en el Evangelio. Y para esa es la razón que Timoteo manda. Pablo manda a Timoteo para predicarle más la palabra, para reforzar el Evangelio, para responder preguntas, porque toda persona que viene al Evangelio está lleno de preguntas. Los que somos nuevos, cuando somos nuevos estamos llenos, repletos de preguntas. Y para eso fue Timoteo mandado. Primera de Tesalonicenses 3, 4. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿No? Gloria a Dios. Ok. Espero que estén entendiendo y que no se me estén durmiendo, ¿verdad? No, ¿verdad? No, ustedes se ven bien despiertos. Gloria a Dios. Dice aquí, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. O sea, que estamos en esto para tribulaciones. Si usted no quiere tener tribulación, no te metas al cristianismo, porque la vida no se te va a hacer más fácil. Jesucristo es el príncipe de paz. Paz con Dios.
Él va a restablecer tu paz con Dios, pero con el mundo, a veces con la familia, vas a tener tribulación y contienda. Eso es blanco y negro. Y si no tienes contienda y tribulación, yo cuestiono qué lo que hay dentro de ti, qué es lo que sea. ¿Okay? Entonces, dice aquí, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulación como ha acontecido y sabéis. Se lo dijeron, esto va a pasar, esto viene, porque ya ellos lo habían visto en otras iglesias que habían formado. Y la tribulación que tú y yo enfrentamos hoy en día no es nada. Esas gentes estaban expuestos a la muerte. Y vemos en la historia de la iglesia que muchos murieron, efectivamente. Primera de Tesalonicenses 3:5. Por lo cual, yo también, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. ¿Verdad? Este es un hombre de Dios, un hombre de fe, un hombre probado, un hombre que había visto a Dios hacer maravillas y él tenía miedo por sus nuevos hermanos. Entonces, no se sienta mal que a veces nuestra fe flaquee. Es humano que eso ocurra, pero nunca te olvides, Jesucristo está a tu lado siempre que estás haciendo su voluntad. Si vas a asaltar un banco o a cometer fraude, Él no está a tu lado, no puede estarlo. Preocupado por las ovejas de Dios, el apóstol estaba ansioso por saber si la fe de los cristianos en Tesalónica se había mantenido inmutable y se habían perseverado y resistido el gran ataque. Hoy es triste, no tenemos ataque ninguno y a veces no podemos ni venir a la iglesia 2 veces a la semana. Entonces debemos de mirar hacia adentro y llenarnos de fe y llenarnos de entendimiento. Necesitamos venir a la casa de Dios. La casa de Dios me necesita a mí, no, yo necesito la casa de Dios. Yo necesito su palabra. Yo necesito lo que su palabra, que es viva, hace en mí, obra sobre mí. Ustedes también. Primera de Tesalonicenses 3:6-7, que dice así: pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. La fe en otros, lo que Dios hace en otras personas, debe darnos mucha alegría. Si realmente amamos a alguien en Cristo, cuando vemos a alguien crecer en Cristo, debe darnos mucha alegría. Eso es muy lindo. Cuando vemos a alguien decaer, separarse de la iglesia, debemos orar por ellos, llamarlos. No te metas en lo que está pasando. Si ellos te quieren decir lo que está pasando, está bien, pero no te pongas a indagar. ¿Qué te pasa que no vienes a la iglesia? Porque si ellos te quieren decir, está bien, ora por ellos. Te extrañamos, hermano, vuelve. Tu presencia es extrañada, te amamos mucho. Es importante, cada uno de nosotros que venimos regularmente, cuando falta, es extrañado. Ahora, si usted viene de Pascua a San Juan, hay personas que vienen de cuando en cuando, porque tienen trabajo, porque tienen condiciones que son razonables. Pero hay personas que vienen de cuando en cuando porque son cometas, ¿verdad? Cometa viene cada X años. Esas personas cuando falta nadie los extraña. Y muchas veces se hieren que nadie los llama. Pero es que ya la iglesia se acostumbra que vienen de cuando en cuando y es la manera que ellos son. Tenemos que orar por ellos para que sean firmes en el Evangelio. Timoteo les trae buenas noticias al regresar de Corinto a Corinto, porque ya Pablo en ese momento estaba en Corinto, porque ahí en Corinto fue donde él escribió Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses. Cuando él volvió de Tesalónica describiendo gozo y fe, ellos estuvieron gozosos de oír esto. A todo padre ama oír que su hijo
le está yendo bien en todo. No solo un padre carnal, sino un padre espiritual también. Un padre espiritual también. Y viene entonces Pablo y dice, porque ahora vivimos si vosotros estáis en el Señor. Esa es una frase, es una expresión judía, que es lo mismo que decir, ahora podemos respirar, ya que ustedes llegaron. Cuando estamos esperando un familiar que viene de un viaje y no sabemos dónde está, ya que llega a la casa ahora podemos respirar. Ellos estaban sufriendo porque no tenían noticias de los hermanos, sobre todo Pablo, que la carta fue escrita por él, pero los tres sufrían, los tres misioneros, Silas y Timoteo también, porque todos se amaban entre sí, había un amor verdadero. Como dice Pablo, estuvimos dispuestos a dar nuestras vidas por ustedes si fuese necesario. Y eso no lo escribía por escribirlo, era verdad, esta gente amaba con un amor ágape, un amor verdadero. Primera Tesalonicenses 3, 9 al 10, que dice así. Por lo cual, ¿qué acción de gracia podemos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Señor, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Ellos querían ir a verlos, ellos querían estar ahí para responder las preguntas, gozarse con ellos, querían verlo de nuevo y nuevo, y estaban tan agradecidos a Dios, porque la gracia que le dimos hoy a Dios por el viaje que tuvimos nosotros, fue antes de ayer, que nos fue todo bien, un viaje peligroso a través de la lluvia, mi hijo viajando con un camionzazo grandísimo, nosotros atrás, Dios nos protegió. ¿Por qué vimos accidentes en las calles, en todo el trayectorio y nada nos tocó? Misericordia de Dios. Usted vino del trabajo, todos los días va del trabajo, no te pasa nada, misericordia de Dios. Muchas gente salen de la casa y no vuelven. Misericordia de Dios sobre aquel que sobrevive. Y así es. El apóstol Pablo no haya ni cómo darle gracias a Dios, él estaba tan agradecido. ¿Okay? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cómo te puedo dar gracias, Señor, por este gozo tan grande? Es lo que está diciendo él. Un gozo verdadero, no un gozo fingido, un gozo verdadero. Primera de Tesalonicenses 3, 11 al 12. ¿Cómo está la velocidad? ¿Estoy yendo muy rápido? No. Gloria a Dios, gloria a Dios. Porque me gusta que hagan preguntas, ¿verdad? Vamos a estar en Tesalonicenses. Gloria a Dios. Sí, hermano. Ahora sí. No, para decirles que yo creo que no ha habido preguntas porque está muy bien explicado y muy bien presentado. Gracias a Dios, se le agradece eso mucho y es importante. Ahora, démonos cuenta que todas estas clases de aquí en adelante, Primera de Tesalonicenses. Así que léanlo, lean los versículos y si traen alguna pregunta yo se las voy a poder contestar todos. El Señor. Porque el Señor a través de todos aquí va a poderla contestar. Y hay preguntas que no tienen respuesta. Él no me con todo el Señor. Pero vamos a tratar de hacer el esfuerzo. Ok, gloria a Dios. Va a ser el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Gloria a Dios. Biblia en traducción actual, se entiende un poquito mejor. Pedimos a Dios, nuestro Padre y nuestro Señor Jesús, que nos den la oportunidad de ir a visitarlos. Ellos seguían orando y orando y orando. Ellos querían ir a ver a los hermanos. Le pedimos al Señor que nos haga amarse más los unos a los otros y amar también a todo aquel por igual. No tenemos que tener acepción de personas entre nosotros. Debemos amarnos. Aquellos que son difíciles de amar, sí. A veces nosotros somos difíciles de amar y no nos damos cuenta, ¿verdad? Porque así los amamos nosotros a ustedes. Y con esto terminamos esta clase, porque si no el pastor me saca piedras de aquí. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por tu palabra que es viva y cambia corazones, Señor. Gracias te damos y te pedimos que esta palabra que hemos aprendido, Señor, que hemos estudiado, se quede
en nosotros y se convierta como parte de obrar en nuestra vida, lo que es esencial, y podamos ser hacedores de tu palabra como tú lo dices, y no simplemente oidores. Oramos y te damos gracias en el nombre de Jesucristo tu Hijo. Amén.